Hoy celebramos el quinto domingo de Cuaresma. En los días previos se nos ha invitado a la conversión, camino a un encuentro con Cristo. El tiempo apremia. Ya estamos en la antesala de la Semana Santa y el Señor hoy te exhorta a que meditemos determinadamente en su presencia y ofrecernos una vida nueva más allá de esta vida temporal. Ofrezcamos al Señor las intenciones que cada una tiene. Nos convendría reflexionar a una semana antes de Semana Santa si hemos aprovechado el tiempo y si estamos preparados para vivirla con intensidad. Pero ahora, con devoción, entrega y mucho gozo, iniciemos la Eucaristía. Caminaré en presencia del Señor. En presencia del Señor, amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que nos invita a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos en el Señor, estamos en este quinto domingo de Cuaresma. Para la Iglesia, para el pueblo de Dios, en especial para los que serán próximamente bautizados, es tiempo de purificación e iluminación en la dimensión del bautismo cristiano. Jesús, que se encamina hacia Jerusalén, lleva consigo a toda la Iglesia hacia el momento decisivo de la historia. Él es el Señor del tiempo y avanza hacia el misterio pascual, sembrando la salvación. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El profeta nos enfrenta a la cruel realidad de la vida fácil, el deseo desmedido de tener y creernos dueños de todo. Nos lleva a una muerte en el pecado y nos dice que Dios cumple sus promesas y que quiere darnos la esperanza de una vida nueva. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El perdón definía el amor de Dios por su pueblo. Al Salmo 129 responderemos: perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora del centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora del centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 8 al 11. San Pablo nos dice cuáles son las características pecaminosas de nuestra naturaleza humana. Con frecuencia vivimos de espaldas a Dios y hoy Él nos invita a una vida nueva. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. Juan nos narra la resurrección de Lázaro, en cuya casa Jesús descansaba con frecuencia y lo hizo en los días anteriores a la pasión, que ya se acerca. Jesús nos va a mostrar qué es resurrección y vida, y es notable también comprobar los sentimientos de dolor de Jesús por la muerte de un amigo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes.
con tu espíritu. La lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, no, es que va a sanar. Y Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el Gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy seguro de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios,
el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantó y salió deprisa, pensaron que ella iba al sepulcro para llorar allí, y la siguieron. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podría este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió del muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Hasta aquí la palabra del Señor. Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Hoy nos encontramos ya en el 5º domingo de Cuaresma. Significa, estamos ya próximos a celebrar ese misterio tan grande, misterio de la pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. La palabra de Dios en este 5º domingo de Cuaresma. Hemos escuchado
en la primera lectura de la profecía de Ezequiel, cómo Ezequiel habla al pueblo de Dios y expresa esas palabras: pueblo mío, yo mismo abriré su sepulcro, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Como el profeta también está dando a conocer cómo el Señor, nuestro Dios, es un Dios de la vida y de la fe. Podríamos tener muy en cuenta esas palabras. Hoy la lectura nos habla de la vida y de la fe, porque el profeta Ezequiel dice también esas palabras: les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Aquí podríamos decir, cuando profesamos nuestra fe, el credo, vemos ahí en todo este credo cómo esa fe es profesada por cada uno de nosotros, porque creemos en ese Dios de la vida, creemos en el Hijo resucitado, creemos en el Espíritu dador de vida. El salmista en el Salmo 129 nos dirige hoy en el contexto esas palabras muy importantes: confío en el Señor, mi alma confía y espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que la aurora del centinela. Pero también el salmista nos hace ver, y hemos respondido a este salmo: perdónanos, Señor, y viviremos. Un Dios de misericordia, un Dios de el consuelo, como Dios consoló también a su pueblo, como su Hijo Jesús también consoló a los que sufrían enfermedades. Hoy San Pablo, en la segunda lectura de la carta que es Romanos capítulo 8, verso del 8 al 11, San Pablo nos hace ver la importancia de esa vida. Por eso él dice: el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. ¿Por qué Pablo nos pone esas palabras? Debemos de reflexionar cada uno de nosotros, muy personal, muy dentro de la comunidad, dentro de la familia, como la humanidad hoy estamos pasando estos momentos difíciles, como vivíamos antes esa realidad
y hoy cómo estamos viviendo. Lo que el Dios quiere que nosotros volvamos a Él, volviendo a Dios a través de esa reconciliación, a través de esa transformación del corazón, una conversión que es cambio de una vida. Por eso Pablo dice, quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Y el Evangelio, San Juan capítulo 11 del 1 al 45. Hoy se nos hace pensar y reflexionar lo que San Juan nos dice en el contexto. Aquí podríamos decir la fe y la vida y la resurrección. En el Evangelio de Juan, en uno de los capítulos 11, de los versículos del 25 al 26, nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice el Señor, el que cree en mí no morirá para siempre. Es una escena muy importante para nosotros. Significa una escena muy conocida por todos. ¿Qué nos dice esta palabra, pues? ¿A qué nos está interpelando? Podríamos decir, Jesús va a Betania. Todo esto sucede allí. Betania, que era un pueblo pequeño al pie del monte de los Olivos, eran vecinos de Jerusalén. En esta reflexión en el texto de Juan encontramos también la familia de Lázaro, en donde Jesús le gustaba hospedarse. Es el espejo de la comunidad del discípulo amado del final del primer siglo, espejo también de nuestras comunidades. Betania quiere decir, queridos hermanos, casa de los pobres. Y Marta quiere decir señora. Una mujer coordinaba la comunidad. Y Lázaro significa Dios ayuda. Por eso la comunidad pobre que todo lo esperaba de Dios. Y María significa amada de Yahvé, imagen de la comunidad. Por eso el contexto de Juan da énfasis en la resurrección de Lázaro, que quería comunicar esa certeza. Por eso Jesús lleva la vida a la comunidad de los pobres. Él es la fuente de la vida para los que creen en Él. Hermanos, entre la vida y la muerte, Lázaro ha muerto. Muchos de los judíos estaban en casa de Marta y María para consolarlas,
por la pérdida del hermano. Me viene a mí la reflexión del día de ayer del Papa Francisco, cuando habla en esa meditación que debemos consolar a las familias dolientes de nuestros hermanos que han fallecido de esta pandemia, que han muerto. ¿Cuántos de nosotros también debemos también tener en cuenta de consolar? Y debemos consolarnos también los unos con los otros, en nuestra familia. Tal vez no solamente cuando muere alguien, sino también cuando hay dificultades. Por eso, cuando Juan nos habla acerca de la muerte de Lázaro, aquellos judíos son también los adversarios que quieren matar a Jesús. Así que, por una parte, la amenaza de muerte contra Jesús, podríamos decir que Jesús que llega para vencer la muerte. Este es el contexto de vida y de muerte. Es como que se realiza el séptimo signo de la resurrección de Lázaro, la victoria sobre la muerte, la vida. Dos momentos, podríamos decir, de creer en la resurrección. Y esta Cuaresma es para que nosotros debemos preparar este camino que nos lleva a esa vigilia pascual en la resurrección de Jesucristo. Creer en la resurrección que solo tiene lugar al final de los tiempos, y la novedad traída por Jesús, que desde ahora vence a la muerte. Por eso creían, pero no la revelaban, porque era fe en una resurrección que sucederá solo al final de los tiempos. No es la resurrección presente de la historia, que es ahora. Aquella no renovaba la vida. La vida nueva de la resurrección que hoy nos habla San Juan aparecerá en la figura de Jesús. La profesión de fe en Jesús es profesión de fe en la vida. Jesús reta a Marta para que haga este salmo. No basta creer en la resurrección que tendrá lugar al final de los tiempos, sino que se debe creer en la resurrección. Está ya presente hoy en la persona de Jesús y en los que creen en Él, que somos nosotros. Sobre esto la muerte no tiene ningún poder, porque Jesús es la resurrección y la vida. Por tanto, Marta, aunque sin ver el signo concreto de la resurrección de su hermano Lázaro, confiesa su fe y le dice al Maestro: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que debe venir al mundo. Humano, muy humano, igual a nosotros en todo. Profesar la fe, hermanos,
María va al encuentro de Jesús, que está en el mismo lugar donde Marta lo ha encontrado. María llora, todos lloran. Vemos ahí a Jesús conmovido cuando los pobres lloran. Hoy en este momento, cuántas familias están llorando sus seres queridos. Jesús se emociona y llora, se hace solidario también en este tiempo con nosotros. Ante el llanto de Jesús, veamos cómo lo amaba, y amaba mucho a Lázaro, por esa amistad, por esa entrega, por ese trabajo. Como ellos eran también personas que acogían y tenían esa bondad y generosidad de hospedar no solo a Jesús, sino a toda la gente. Nuestra familia debe ser también casa de Betania. Esta es la característica de una comunidad, las comunidades del discípulo amado. El amor mutuo entre Jesús y los miembros de la comunidad. Podríamos decir las pequeñas comunidades o las comunidades eclesiales de base. Algunos todavía no creen y dudan. Se interroga San Juan en el texto: ¿no pudo este que ha abierto los ojos del ciego hacer que no muriera? Queridos hermanos, es como Juan acentúa en el texto de hoy, que la humanidad de Jesús, contra quienes al final del primer siglo espiritualizaban la fe, negaban la humanidad de Jesús. Hoy nos toca a nosotros, queridos hermanos, quitar la piedra para que Dios nos devuelva la vida. Una vez más Jesús desafía también, llamando de nuevo a todos a la fe en la resurrección, que es ahora como un signo de la gloria de Dios. San Juan se interroga: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra, dice el texto, ante el sepulcro abierto. Y en su plegaria, ante todo, da las gracias al Padre. Y dice Jesús: Padre, te doy gracias, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escucha. El Padre de Jesús es el mismo Dios, el Dios de la vida, que siempre escucha el grito, el clamor, la angustia, la aflicción del pobre, del que sufre, del enfermo. Jesús conoce al Padre y confía en Él. Así nosotros en este momento que estamos viviendo debemos confiar en la fe, tener esa fe puesta en Dios Todopoderoso. Jesús es el enviado del Padre. Después grita en voz alta: Lázaro,
sal fuera. Lázaro salió afuera. La obediencia es el triunfo de la vida sobre la muerte de fe, sobre la incredulidad. Queridos hermanos, pidámosle al Señor hoy nosotros, y debemos también reflexionar lo que hoy el Evangelio de San Juan nos describe al cadáver de Lázaro. ¿Cuántos Lázaros han muerto en esta pandemia en el mundo? Pero también puede ser hoy el retrato de una persona o de una comunidad muerta. Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida y de resurrección. Así sea. Hermanos, les invito a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios. Él es el Dios vivo y no de muerte. Por los que se confiesan cristianos, discípulos y seguidores de Jesucristo, para que sean como Él, grano de trigo que cae en la tierra para dar mucho fruto, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, que ha recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los responsables de crímenes contra la humanidad y por aquellos que, llevados del odio y la venganza, dan muerte al prójimo en su corazón, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que carecen de lo necesario para vivir dignamente, por los enfermos, los presos, los que son víctimas del odio o del miedo, por los que han perdido la esperanza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que carecen de lo necesario, por nosotros, llamados a vivir la vida nueva que nos da Jesucristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que carecen de lo necesario para vivir dignamente, por los enfermos, los presos, los que son víctimas del odio o del miedo, por los que han perdido la esperanza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por todo nuestro país, El Salvador, por todo América Latina, por todo el mundo entero, por los continentes del mundo, por estas familias que están pasando ese dolor tan grande, la pérdida de sus familiares. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos también por todos los médicos, enfermeras, por todos los que están auxiliando a estos enfermos, por todos aquellos que están también ayudando de velar y cuidar a los que están en cuarentena en los lugares apropiados. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por nuestra comunidad parroquial, Cristo Salvador, por todos los sectores, por las sedes,
Ermita Jesús Nazareno, Capilla San Lucas. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús, que entregó su vida por nosotros, para que tengamos vida en plenitud, desde lo hondo te gritamos a ti. Escucha nuestra voz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy mi vida se desgrana como la espiga madura. Ah, Señor, con estas mieses siembra en la tierra fecunda. Hoy mi vida se desgrana como la espiga madura. Trigo puro en tus manos me dejaré sembrar. Solo el trigo que muere sirve para el altar. Me llamaste, me pediste, compartiera tu deseo de donarte muchas almas, consagrarte el mundo entero. Me llamaste, me pediste, compartiera tu deseo. Trigo puro en tus manos me dejaré sembrar. Solo el trigo que muere sirve para el altar. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Tú que nos has iluminado en la enseñanza de la fe, escucha, Señor, nuestra oración y purifícanos por medio de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, que como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como verdadero Dios lo hizo salir vivo del sepulcro. Se ha compadecido de todos los hombres por medio de su sacramento. Nos hace pasar de la muerte a la vida. Por eso los mismos ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles, con los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, con los mártires Padre Rutilio, Nelson Rutilio y Manuel, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Luis, a nuestro cardenal Monseñor Gregorio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, especialmente a Judy Spain, Tabor y a Henry Laude, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuente siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, el que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendice a tu pueblo, que espera siempre el don de tu misericordia. Concédele, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Pasen buen día a todos. Gracias. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callará el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará de su ilusión.